Durante toda la época colonial vamos a decir de que la universidad estuvo a cargo de la Iglesia Católica, no solo la universidad, sino toda la educación, porque era la que tenía, estaba a la par del gobierno, era parte del gobierno, entonces la Iglesia. Entonces, por eso mismo manejaba varias instituciones y entre estas instituciones educativas que manejaba, también manejó la Universidad de San Carlos. Entonces, toda la ideología y todo el pensamiento de esta época giraba alrededor del cristianismo. O sea, el que se graduaba también en la universidad también tenía conocimientos de tipo teológico. Entonces, la universidad influenció a la población para mantener esa estructura o esa ideología que le convenía al gobierno, ¿va? Y esa ideología y ese pensamiento era que estaba relacionado con la cuestión de la Iglesia Católica. Entonces todo el mundo durante esta época era católico, no había otra religión aquí en Guatemala más que el pensamiento católico. Entonces todas las actividades de la universidad estaban dirigidas también, las actividades intelectuales, las ideas de tipo moral y todo estaban relacionadas sobre todo con la Iglesia Católica. Entonces vamos a decir de que dice en la época colonial la universidad fue dirigida por la Iglesia Católica, teniendo el nombre de Universidad Pontificia hasta llegar al gobierno de Mariano Gálvez de carácter liberal, quien le da el nombre de Academia de Estudios Superiores. Bueno, llega don Mariano y es liberal y los liberales no quieren a la iglesia con el Estado. Digo, a partir de hoy, dijo él en su pensamiento, la universidad ya no va a ser católica. La universidad va a ser una entidad eminentemente laica. Entonces, en ese sentido, le cambió el nombre. Pero le cambió el nombre a Academia de Estudios Superiores porque la quería hacer más científica. Quitarle todo ese dogma, toda esa cuestión de que tenía de carácter religioso. Y al cambiarle esa ideología, también le cambió el nombre. Entonces, vamos a ver de que durante la época de Mariano Gálvez, la universidad va a tener ese nombre de Academia de Estudios Superiores porque, de acuerdo al liberalismo, la Iglesia Católica no debe intervenir en cuestiones del Estado. Y anteriormente sí intervenía en cuestiones del Estado porque manejaba toda la estructura ideológica del gobierno durante toda la época colonial. Pero luego de eso cae el gobierno de Mariano Gálvez. El gobierno es expulsado, Mariano Gálvez de Guatemala se tiene que ir y entra a otros gobiernos. A estos gobiernos se les llaman conservadores, estuvieron 30 años en el gobierno. Don Rafael Carrera. Entonces dice aquí, pero cuando entran los gobiernos conservadores, nuevamente recibe el nombre de Universidad de San Carlos. ¿Por qué va a recibir nuevamente el nombre de Universidad de San Carlos durante los gobiernos conservadores? Porque estos gobiernos sí permiten que la iglesia tenga a su cargo las instituciones educativas y el control de ciertas instituciones de otro carácter, como los hospitales, como los cementerios y todo. Entonces, se permite que la iglesia actúe a la par del Estado y que maneje la educación y entre eso la educación universitaria. Entonces los gobiernos conservadores sí van a permitir de que la universidad sea manejada ideológicamente también y de acuerdo a los planes de la Iglesia Católica se maneja por medio de toda esta estructura que les decía yo que está relacionada con el pensamiento católico. Nuevamente recibe el nombre de Universidad de San Carlos, dice, pero incluso por un corto periodo se le dio el nombre de Estrada Cabrera. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que es de 1898 a 1920, la universidad, vamos a ver, durante un periodo, don Manuel Estrada Cabrera o Manuelito, como le decía, le pone su nombre, como es un tipo de déspota, es un tipo que prácticamente hace lo que quiere en el gobierno, él le va a poner a la universidad el nombre de él, ¿va? Porque él estaba como un dios, como un ser que no lo podía tocar nadie, como un ser que tenía derecho hasta cambiarle el nombre a la universidad y ponerle su propio nombre. Entonces es en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que gobierna 22 años nada más y que no hace nada bueno por el pueblo de Guatemala. Esto nos dejó una época de retraso y de todo lo demás. Dice, después de varias gestiones se logra la autonomía, se logra en la época de la Revolución. Bueno, en 1944, durante el gobierno de
Juan José Arévalo, vamos a decir de que la universidad se vuelve autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que la universidad se va a manejar por su propia cuenta, por sus propios medios, exceptuando lo económico, el gobierno tiene que dar, pero todo lo administrativo lo va a manejar la universidad autónomamente, sus autoridades, sus catedráticos y todo, no los coloca el gobierno, los coloca la misma universidad a través de diferentes instancias como exámenes de oposición, a través de de las hojas de vida de cada catedrático, entonces ahí se analiza y es la universidad la que es autónoma en el sentido, ya, es soberana, por decirles algo. Entonces la Universidad de San Carlos, en la época de la Revolución, se le da el carácter de autonomía. Lo único que dependemos del gobierno es que nos tiene que dar un porcentaje del 5% para la universidad, porque recuérdense que la universidad proporciona a la población guatemalteca una serie de personas que van a ayudar en la cuestión de la burocracia. Por ejemplo, salen muchos médicos, estudiantes que colaboran con el EPS, gente de la facultad también con el bufete popular y mucha gente que también está relacionada con cuestiones de trabajo social, etcétera. Entonces, en ese sentido, la universidad y el pueblo de Guatemala requiere profesionales aptos y todo. ¿Y quién nos va a proporcionar? La universidad. Por eso es de que se gestiona una universidad para tener gente que tenga conocimientos sobre diferentes esferas de la vida. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar de él? Eso queda en el 44. Bueno, con esto queda constancia legal del inicio del régimen autónomo, cuya conservación ha sido gracias al esfuerzo de estudiantes profesionales y profesores. O sea que esta autonomía que tiene la Universidad de San Carlos se dio gracias a la lucha de los estudiantes, de profesionales y todo, porque lucharon porque se diera esa autonomía, porque antes el gobierno manejaba la universidad y hacía lo que querían, políticamente lo que ellos necesitaban hacer de la universidad. ¿Estamos claros ahí? Luego tenemos un escudo. Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? Luego tenemos el escudo de la universidad. Y el escudo de la universidad, ustedes lo conocen, ¿va? Creo que aquí se los voy a enseñar. Aquí está el escudo de la universidad. El escudo de la universidad, y miran ustedes que dice guatemalenses, Iter, Caeteras, Orbis, Conspicuo, Carolina, Academia. ¿Qué quiere decir eso? Dirán ustedes. Bueno, ahí vemos unos volcancitos y todo lo demás. ¿Cómo está relacionado esto de la universidad? Y vamos a ver ahorita que la universidad está relacionada con la época colonial. Recuérdense que ahí es donde inicia. Entonces el escudo dice que la universidad tiene 300 años porque fue creada durante la época colonial. El escudo consta de dos círculos concéntricos en medio de los cuales se lee Carolina, Academia, Guatemalenses, Iter, Caeteras, Orbis, Conspicua, cuya traducción sería Universidad de Guatemala entre las más grandes del mundo. Guatemala grande entre las del mundo. Bueno, eso quiere decir el escudo de la Universidad de San Carlos. Ahí lo tenemos. Y vemos que dentro del círculo podemos ver la tiara, que es esta, la tiara, y podemos ver las llaves del pontificado. Ahí las vemos, las llaves del pontificado. Recuerden que es una universidad cuando nace, una universidad eminentemente de carácter católico. Entonces, por eso mismo, con ideas católicas y todo, y fue fundada por la iglesia también. Entonces, la tiara y las llaves del pontificado, que representan al papado, representan a la iglesia correspondiente a la categoría internacional que le fuera otorgada por el Papa Inocencio XI, el 18 de julio de 1687, es decir, 11 años después de fundación, Pontificia Universidad de los Reinos de Guatemala. Y tenemos lo que les dije, y luego de eso tenemos la efigie de la Universidad de San Carlos de Borromeo, patrono del reino de España de Don Carlos II. Entonces tenemos en el centro de el escudo la efigie de San Carlos de Borromeo. Tenemos además de esos dos torres con leones que corresponden al escudo de armas del rey de España y que vendrían a representar los reinos de Castilla y León.
Recuérdense que cuando se unifican los dos reinos de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla, se crea lo que hoy es España. Entonces ahí tenemos prácticamente una representación de esos dos reinos y que significa la unión para poder crear lo que es hoy España y lo que fue. Y ahí tenemos dos escudos plus ultra entre los más grandes. Y luego en la parte inferior podemos observar el apóstol Santiago. Pues la que es hoy Antigua Guatemala recibió el nombre de la muy noble Elías de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que es el patrono. ¿Hay alguna duda? No, No, por el momento no hay. No, Lick. Muy Gracias. bien. ¿Esto entra en el examen, Lick? No. No sé, no. No viene en el examen, compañero. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Bueno, entonces ahí tenemos a Santiago de los Caballeros. Y luego de eso vemos aquí también que el escudo consta de 3 volcanes. Y tenemos el de agua, el de fuego y el de Catenango, que están muy cercanos a los 3. Recuérdense que uno de ellos fue el que hizo la erupción, ¿cuál fue el que hizo la erupción? El de fuego, ¿ah? Y que tuvimos problemas por eso hace como Sí. 2 años. El 3 de junio. Bueno, entonces, y aquí tenemos el escudo completo de la Universidad de San Carlos, que dice Cuauhtemalenses, Carreteras Orbis, Conspicua, Carolina Academy. Eso quiere decir que entre las más grandes, ¿va? Conspicuo quiere decir algo que es excepcional. Entonces aquí entre las del mundo, Orbis, el mundo, Carreteras Conspicua. Y aquí tenemos lo que son los actos de graduación. Dice, el antiguo acto de graduación en la época colonial debía enterarse en forma solemne de que contaba con un nuevo graduado. El día siguiente, después del examen secreto, si el examinado no tuviera impedido, por enfermedad u otra causa legítima, habiendo sido aprobado, irán a su casa el rector, el decano y los 4 doctores, el secretario, el maestro de ceremonias, y védeles a caballo a todos, con solemnidad y trompetas. Llevarán al laureado por las calles de esta ciudad e irán a la casa del maestre, escuela, para traerlo a la iglesia catedral, en donde pedirá el grado de licenciado con una breve arenga o discurso y oración haciendo el juramento y profesión de fe que por estas constituciones ordena. Entonces aquí miraban ustedes cómo en esta época se iba a traer la persona que ostentaba el título de licenciado, y aquí vemos prácticamente cómo se realizaba esta ceremonia, ¿va? de graduación, y cómo llegaba la persona prácticamente sin su, ¿cómo le llaman? Sin su toga. ¿Ustedes han ido al Museo de la Universidad de San Carlos en Antigua Guatemala? Les pregunto. ¿Alguno de ustedes conoce el Museo de la Universidad en Antigua Guatemala? Repito. No, Lick. No, Lick. no, Lick. Ninguno. Sí, Lick, también el que está en la zona 1. Va, un no, Lick. También. O sea, las discotecas sí las conocen, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, allá en la Universidad de San Carlos, a la par de la catedral, ¿sí? A la par de la catedral, vamos a decir en la calle poniente de la catedral,
Ahí en el Museo de la Universidad de San Carlos hay un cuadro y también hay una escena donde prácticamente hay una persona que se está examinando. Y están más o menos en esta posición las personas, ¿va? O las representaciones de personas, porque prácticamente como que fueran personas las que miran ustedes ahí. Entonces se mira al graduado y lo está examinando. Y cómo era durante esta época, una cuestión de tipo solemne, como se dice ahí. Y los grados que tenían y ostentaban durante esta época era de licenciados o doctores. Porque recuérdense que la universidad, en primer lugar, las personas salían con una especialidad, pero también tenían conocimiento sobre todo de la teología, porque es una universidad eminentemente católica. Y por lo tanto, miran ustedes ahí, en todo este cuadro que ven, es una forma de donde se representaba cada una de las unidades académicas, de los grados académicos que podían optar y tener cada persona que se recibía en la universidad en grado de licenciatura. Durante esta época, la época colonial, pues vamos a decir de que no existen tantas especialidades como el día de hoy, ¿va? Aquí apenas licenciados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y aparte de eso también médicos y no recuerdo qué otra carrera, pero vamos a ver también en cuestiones de tipo religioso. Entonces vamos a ver aquí que cada quien representa un color, ¿va? Con su toga de un color que representa una unidad académica. Y vemos cómo se hacía el acto y esperando el compañero ahí que le coloquen la toga y que le coloquen el bonete y la borla se llama la parte de arriba. Entonces aquí tenemos actos de graduación en la actualidad. Ustedes vieron anteriormente cómo era durante la época colonial. Ahora van a ver ustedes cómo es la cuestión en la universidad en la actualidad. Así es como ustedes se tienen que recibir. Dice, la Universidad de San Carlos de Guatemala mantiene por facultad un mismo protocolo de actos de graduación. Eso quiere decir de que todos tienen la misma, el mismo orden para poder graduarse, ¿verdad? No varía de una facultad a otra, sino que prácticamente hay un mismo protocolo para todos los graduándose en la Universidad de San Carlos, no importa si son médicos, abogados, historiadores, antropólogos, psicólogos, etcétera. No, todos tienen que tener un mismo protocolo, una misma forma de realizar una tesis, que hay un reglamento especial para todas estas cuestiones. Entonces, en ese sentido, vamos a decir de que la Universidad de San Carlos es la que mantiene este protocolo. Dice, por cada acto de graduación hay un promedio de 10 personas. La mesa principal está presidida por el decano o representante del decano, con la participación de los miembros de la junta directiva. O sea, están los demás miembros, el vocal 1, vocal 2, vocal 3, etcétera. Ahí hay un secretario. Y uno funge como secretario, uno como maestro de ceremonias, quien da las indicaciones de cómo debe realizarse el acto de graduación. El acto da inicio con palabras de bienvenida por parte del maestro de ceremonias, quien habla acerca de los graduandos. Se da el ingreso del tribunal de examinados, después de ingresan los graduandos acompañados de padrinos. El maestro de ceremonias lee los títulos de cada trabajo de graduación, da indicaciones a los graduandos para leer los objetivos y posteriormente la dedicatoria. Después de esto se procede a leer el acto de graduación, la firma de los graduandos, la investidura por parte del padrino, siempre llega un padrino o dos, y la juramentación para desempeñarse como profesional. Y aquí vemos, esta es una graduación. Durante la época del decano de ahí de la facultad, ahorita se me olvidó el nombre del LIC. Bueno, entonces aquí tenemos al secretario y tenemos además de eso a una persona que están graduando. Imagino que esta persona está graduándose o como maestro o como un doctor, porque él ya ostentaba el título de licenciado, pero está sacando una especialidad. Entonces miran ustedes inclusive que los que tienen diferente la toga es porque tienen un enclavo académico más alto,
La borla también es de color negro en ellos, los que tienen la toga con rojo y blanco, que tienen un grado académico más alto. En cambio, los que tienen la licenciatura nada más los van a ver ustedes con una toga negra y con las líneas de color rojo que representa su grado de licenciatura. Y los otros con un grado de doctorado o de maestría, me imagino yo. No sé qué grado académico está teniendo el compañero ahí. Y ahí miran ustedes los bonetes con la borla de color negro en el escritorio. ¿Hay alguna duda? No, Lick, gracias. Todo bien, Lick, gracias. ¿Este salón? Tengo una duda. ¿Este salón de dónde lo han visto? ¿Conocen ese salón ustedes? No, Lick. No. Por desgracia, no. ¿Ah? No. Ese salón está en el ¿Es el S2, Lick? El S7. En el S2 no hay. En el S2 sí hay uno, pero no, a ver. No hay Es uno el S7. nada más. Es en el S7. Ese es en el S7, Lick. Es en el S7, eso estoy diciendo yo, afirmando que es en el S7. Entonces, ahí miren ustedes una pintura atrás también, y es donde se hacen usualmente las graduaciones, en el S7. Y ahí luego eso los pasan a la fuente que está afuera, ahí los meten a la fuente a bañarse con agua fría, y ese es el de ahí, está el acto de graduación para los compañeros que se reciben en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Entonces dice toga universitaria. La toga se encuentra en la responsabilidad y la autoridad ética de quien la viste. Esto quiere decir de que una persona media vez tiene el título de grado académico de licenciado, pues al ponerse la toga está adquiriendo una serie de responsabilidades, ¿va? De usarla éticamente, con responsabilidad. En la toga se materializa la conciencia del deber de cada profesional y lleva su sombra. Esto quiere decir de que realmente el profesional sobre todo está en deuda con su pueblo también y que debe desempeñar su cargo con lealtad, con dignidad y con profesionalismo. Esta vestimenta es inconfundible y la visten quienes alcanzan con su esfuerzo un grado académico, licenciatura o maestría o doctorado. Y vamos a ver que hay togas de diferente color. Traje negro, largo para todas, esclavina o capita de color diferente. Peto, cuello azul, color que distingue a la universidad. O sea, en el peto o el cuello hay un color azul, eso distingue a la universidad. ¿Ya? El capelo o bonete o birrete con bola de diferente color para cada. La Facultad de Derecho, vamos a decir, de que tiene color rojo. Esa es la parte de la esclavina o capetía o orilla de color diferente, me imagino yo. La Facultad de Agronomía, verde oscuro. La Facultad de Arquitectura, dorado, se mira como amarillo. Facultad de Ciencias Económicas, color naranja. La Facultad de Ciencias Médicas, amarillo fuerte. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, un verde musgo. La Facultad de Ciencias Médicas, Veterinaria y Zootecnia, amarillo pálido. Facultad de Odontología, morado. Escuela de Ciencia Política, Corinto. La Escuela de Ciencias de la Comunicación, marfil. Escuela de Ciencias Psicológicas, fucsia. Y la Escuela de Historia, color plateado. Entonces, ahí está el licenciado Galvez. Y tenemos aquí también, están en el salón de actos de Musac, si no me equivoco, por las características. Y vemos también cómo hay graduados de diferentes facultades, ¿va? Ya dijimos de que el color verde de agronomía, el que está ahí de color amarillo es de la Facultad de Arquitectura. Y el doctor Galvez, que ostenta el grado de ¿cómo se llama?, de rector de la universidad, pues se lo miran ustedes no con el color sino con el color del azul que representa la universidad. Entonces aquí miran ustedes también a dos abogadas y notarias, ¿verdad? Que son las dos compañeras que están ahí con color rojo. El licenciado Galvez, si no me equivoco, es él, que también pertenece a la Facultad de Derecho en su época que estuvo en el periodo
de rector de la Universidad de San Carlos. Y aquí tenemos 3 compañeras de la Facultad de Humanidades, color plateado. ¿Hay alguna duda? No, Lick. Bueno, entonces vamos a ir saliendo ahorita. Vamos a ver qué horas tenemos. Lo que pasa es que nos agarra un poco la tarde y vemos muy poco contenido porque muchos compañeros entran muy tarde. Entonces debemos de entrar un poquito antes, por favor. Les encargo. Por favor. Lick, una Sí, consulta. compañero. Sí, dígame, ¿qué le puedo servir? El padrino el padrino de graduación debe de ser de la misma facultad o puede ser de No, cualquier otra puede carrera. ser de cualquier unidad académica. Aunque tenga el grado de que sea licenciado, es todo, ¿ah? Porque incluso de otras universidades también, ¿no? La cosa es que tenga el grado de licenciado. Lick, disculpe, con una, Ahí. Ah, Gracias, licenciado. sí, con una pregunta, Lick. Cuando se fundó la universidad, ¿quiénes tenían acceso a la Universidad de San Carlos? es buena pregunta, sí. Los que tenían, sobre todo, acceso a la universidad, las clases más pudientes, sobre todo los criollos, ¿va? En la época colonial. Ellos son los que vamos a decir, son los que van a ostentar los primeros grados de licenciatura durante esta época, porque la mayoría de indígenas y todo, era muy raro que llegara alguno y que le dieran ese grado, que tuviera esa oportunidad a la población indígena. Hasta después se va adquiriendo ya, dando ciertas libertades, pero durante los primeros momentos de la época colonial, me imagino que los criollos, sobre todo los hijos de españoles nacidos acá en América, son los que van a ir ostentando, algún mestizo que otro, pero de ahí los indígenas, pues no creo que más de alguno, por poco a poco, ¿va? Pero conforme fue pasando el tiempo, pero los primeros momentos de la época colonial, vamos a decir de que sobre todo van a ser gente de los criollos, que son los que tienen el poder económico y manejan y controlan el Estado, ¿va? Y algún peninsular que otro. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muchas gracias, Lick. Miren, nos tocaría ver el otro tema el día de hoy, vamos a ver si nos da tiempo, ir hablando un poco de lo que es la independencia. Vamos a entrar solo a la parte primaria del tema y luego de eso nos quedamos con eso. Vamos a ver un poco de la independencia. Es un tema que también tenemos que ver. Entonces, ahí vamos con el tema de la independencia, compañeros. Que este es para la otra unidad, la independencia. Vamos a ver entonces. Y aquí tenemos la independencia, dice. Las antorchas. ¿Cómo dice? Bueno, la independencia, ¿qué pasa con la independencia? ¿Qué pasó durante esta época? Fíjense que les voy a contar de que España se llevó cantidades de oro de América. A ese proceso se le llama proceso de desacumulación originaria. Para los países de América es un proceso de desacumulación. Eso quiere decir de que todo el oro se va para Europa, todo el oro, la plata, cuartos completos llenos de oro. Miles y miles de toneladas de oro se fueron para España. Oro y plata se fueron para España. Entonces, América perdió toda esa riqueza mientras Europa recibía esas cantidades de oro. A ese proceso se llama desacumulación originaria. Para nosotros y para los países europeos se llama proceso de acumulación, porque ellos están acumulando todos los metales preciosos que vienen de América. Entonces, por eso ven ustedes el día de hoy de que los países europeos, sobre todo durante todo este periodo de la Edad Media, durante el periodo de la época colonial aquí en América, muchos países de estos aprovecharon a saquear los diferentes países americanos y africanos, sacar las riquezas y prácticamente utilizarlas a su beneficio.
Y por eso pueden ver ustedes el desarrollo que tienen en la industria y todo, porque prácticamente empobrecieron a unos y ellos se hicieron más poderosos y construyeron todo un imperio, muchos de ellos. En este caso vamos a decir de que España va a ser para esta época, va a ejercer su dominio militar y económico y va a ser el país más poderoso del mundo durante este periodo en que está a cargo y tiene el poder y el control sobre todos los países de lo que lo llamaban las Indias Occidentales. Entonces este proceso se llama proceso de desacumulación para América y de acumulación para los países europeos. Entonces a España llegaron grandes cantidades de oro. Se pueden imaginar si iban barcos desde México, iban desde las minas de Potosí, las minas que están en ¿cómo se llama? En la parte esta de Chile y toda esta región de la parte andina, se llevaron cantidades de oro y plata. Entonces dice, antecedentes, en su momento España logró posesionarse del imperio ultramarino más grande del mundo. El oro y la plata saqueados del Nuevo Mundo, o sea, de América, habían inundado las arcas del gobierno español, o sea, todo ese oro llegó en cantidades enormes al gobierno español. El monopolio comercial que España ejercía sobre sus colonias le aseguraban enormes ganancias, porque recuérdense que solo se iban para un puerto, y era el puerto español. Pero a pesar de que le llega tanta riqueza a España, vamos a decir, de que no supieron aprovechar toda esa riqueza. Es como que yo le diera a alguien una herencia de 20 millones de quetzales y esa persona se dedicara a malgastar el dinero, a comprarse autos de lujo, a comprarse cosas que no tienen utilidad, ¿verdad? Entonces a tomarse en licores, en cuestiones de parranda el dinero. Entonces quiere decir que ese dinero le va a llegar a esa persona, pero en 2, 3 años ya no va a tener nada. Pues lo mismo le pasó a España. Le llegó grandes cantidades de oro, pero lo malgastaron en guerras, en cuestiones que no eran importantes y no le invirtieron en cosas que los hiciera producir y tener una mejor economía. Entonces llega un momento de que hay una crisis en el gobierno español, en la dinastía esa de los reyes españoles. Llega un momento en de que prácticamente van a tener que inclusive prestar dinero, después de que llegó tanto dinero. Recuérdense que ellos van a tener que solicitar dinero prestado para poderse armar mejor y para poder hacer sus guerras que tenían contra Inglaterra. Dice, la dinastía de las Austrias había logrado consolidar el imperio español a través de las riquezas provenientes de las Indias, o sea, de América. La riqueza, lejos de acelerar el desarrollo, provocó un efecto contrario. En lugar de invertir productivamente el dinero proveniente de las colonias, la corona se enfrascaba frecuentemente en costosas guerras. Ahí desperdiciaba mucho dinero. La nobleza cortesana vivía el momento malgastando los ingresos que nada le habían costado. La corona española debió recurrir a préstamos a los banqueros alemanes, la Casa Fugger, por ejemplo, para sufragar sus onerosas guerras. El efecto era que a través de España el oro y la plata de América llegaron a inundar las arcas españolas. Me imagino que dice ahí porque no logro leer. Entonces, vemos nosotros cómo prácticamente todo el dinero que llegó de España, de América para España, se perdió, porque no lo supieron utilizar ellos. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento, compañeros. No, licenciado. Bueno, aquí finalizamos. Solo vamos a dejar con esta introducción, porque me interesaba introducir el tema. Entonces ya vimos que prácticamente España tiene un poder enorme, pero todo ese dinero que le llega lo malgastan, ¿va? Si ustedes le dejan, por ejemplo, que ustedes tienen 20, yo he visto casos de que hay padres de familia que le dejan la herencia a su hijo. Yo conocí a una persona también de que le dejaron de herencia 1 millón de quetzales y se tomaba el dinero, ¿va? Y cuando llegaba así a tomar algún lugar decía, yo invito a todos, ¿va? Entonces se acabó el dinero pues que le dejó su papá y se quedó sin nada, en un estado de pobreza tremendo, ¿va? Pero cuando tuvo toda esa riqueza y todo ese dinero, él invitaba a todos. Nunca me invitó a mí, por cierto, ¿va? Yo estoy esperando a que me invite. Entonces con eso finalizamos, compañeros. Qué color. Ahora, si ustedes quieren invitarse, pues ahí estamos a la orden.
Cuando regresemos a la normalidad. Gracias, Gabriel. Me llega esa actitud. Solo diga el lugar. Ahora. Me llega esa actitud positiva. Ah, Tani, sí, ¿qué pasó? Solo diga el lugar y la hora. Eso me llega también, una actitud positiva. Vamos a Cañas. Puchica, ahí sí no conozco. ¿Usted dónde queda eso? Yo tampoco sé, pero sí he escuchado. Ah, puchica, ¿dónde queda Cañas, muchachos? Vamos a ir a conocer. Entonces, compañeros, cañeros, nos vemos el próximo día y nos saludamos. Y ahí les encargo pues de que lean un poquito, por favor, ¿no? Perdón, licenciado, solo una pregunta. Ciencias jurídicas y sociales y tienen que leer. No se me vayan a hacer ahí los locos, por favor, estudien, prepárense en la vida. Licenciado, buenas noches, disculpe, ¿hasta qué tema abarca mañana el parcial? Hasta el 10º capítulo, compañero, usted que está sentado en esa butaca ahí de puchica. Del S7. Muy Gracias. bien, compañero ahí, puro ejecutivo. Entonces, así es, estamos a la orden y mañana a las 19 horas nos vemos, se ven ustedes en el examen, mejor dicho. ¿Cuánto va a durar, Lick, su examen? 45 minutos para 15 preguntas. Ustedes ese examen se lo van a comer fácil. 45 minutos. Sí. 45, Jennifer. Perdón, licenciado, la independencia ya no entraría, ¿verdad, licenciado? No. Por cierto que no, si no lo hemos visto el tema, estamos comenzando. Lo de la Universidad de San Carlos, ¿vale? Tampoco, la universidad no viene. Bueno, entonces les mando un saludo pues y les mando un abrazo. Tengo que descansar porque tengo que ingresar al examen. Gracias, licenciado, buenas noches. Gracias, Lick. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, licenciado. Descanse. Gabriela Quintilla. Noches, Lick, gracias. Nos vemos, adiós. Feliz noche, Lick. Se cuidan, compañeros. El próximo día nos pongo una de rock, ¿quieren ustedes para el próximo día así pesado, no? ¿Una de rock pesado, compañeros, o no? De música disco, Lick. Es que fíjense que le voy a poner lo que a mí me llega, pero el rock así que... les voy a decir. Entonces no bailó música Lick. Ah. Ahí me equivoqué, ahorita les voy a decir. Pues sí, es que lo que pasa es de que no, a mí esta me gusta, pero esas no se las pongo a ustedes. Esta es mi pura música de mi época. Tiene casi 40 años esta, creo. Se les van a reventar los oídos. Esta sí, música buena. Bueno, compañeros, entonces, Miriam, nos vemos. Se cuidan. Feliz noche, licenciado. Bueno. Adiós, buenas noches. Sí, mucha Feliz música para ir esta noche. Feliz noche, Lick. Nos vemos. noche, licenciado. Pase buenas noches. Que descanse. Muchas se cuidan, descansan. Ahí se acuerda echarnos No se bendiciones van a en el agarrar la examen, almohada. Lick. No se van a agarrar la almohada, muchachos, no van a pensar. Bueno, pues se cuidan. Miriam, ni habló. Ahí estamos. Feliz noche, Lick. Bueno, Mark, se cuida. Jacqueline también. Jonathan. Puchica, Jonathan está ahí que... Berta, nos vemos. Adiós. Se cuidan. Feliz noche, Lick.